Buenas tardes a todos. Esta tarde nos ocupamos del proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en ejercicio de su capacidad jurídica. Mañana justamente está convocada la sesión plenaria del Senado, que aprobará el proyecto y lo reenviará al Congreso. Entonces es un momento, me parece adecuado, para tener una visión, una perspectiva general de la reforma, una reforma que afecta a la ley del notariado, al Código Civil, a la ley hipotecaria, enjuiciamiento civil, Código de Comercio, protección patrimonial de las personas con discapacidad, normativa tributaria, registro civil, jurisdicción voluntaria. O sea, una reforma que más que una reforma es un cambio de paradigma y una forma nueva de entender la discapacidad y que trata de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, como este tipo de reformas importantes, pues tenemos que irlas digiriendo poco a poco, pues hoy vamos a hacer una visión general de este nuevo planteamiento al que nos tendremos que hacer poco a poco idea. Entonces, lo primero es la eliminación de la incapacitación, la derogación de instituciones de representación con la tutela, patria potestad prorrogada, rehabilitada, y también el cambio en cuanto al concepto de capacidad, en el sentido de que las personas mayores con discapacidad, mayores de edad, lo que necesitan no es una representación, sino medidas de apoyo que puedan promover su autonomía, ¿no? Entonces, hoy vamos, como decimos, a hacer una primera aproximación y en el ciclo de conferencias del curso que viene entraremos ya en temas más concretos y para desarrollar aspectos parciales de la reforma. Entonces, hoy nos acompaña como ponente nuestro compañero Federico Cabello de Alba Jurado, y la presentación de él la va a hacer Carmen Vela. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y para mí es un placer poderle presentar a ustedes a nuestro querido compañero don Federico Cabello de Alba Jurado, que sin duda es una de las voces, yo diría, más autorizadas para poder plantearnos y acercarnos a la cuestión desde este punto de vista general, para que nos hagamos a la idea, como bien decía don Francisco Aranguren, de ese cambio de paradigma que va a suponer las reformas en materia de capacidad. Don Federico Cabello de Alba Jurado es un notario muy comprometido desde el principio, desde sus comienzos en el ejercicio, con el apoyo a las personas con discapacidad, y de hecho en su trayectoria podemos observarlo desde distintos aspectos. Don Federico es notario de Montilla, es director del área social de la Fundación Aequitas, vocal del Foro Justicia y Discapacidad, miembro de la Comisión de Discapacidad y Dependencia del Colegio de Abogados de Córdoba, del Foro de Bienestar Mental de Andalucía y también miembro de la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado. Ha participado como docente y ponente en numerosos cursos, jornadas de estudio y divulgación en materias relacionadas precisamente con el tratamiento de la discapacidad, y no solo en el ámbito español, sino también en el ámbito de América del Sur, entre otros en países como Ecuador, Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, o ante instituciones europeas y Naciones Unidas o la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo. Ha participado también en el Congreso de Expertos, Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, es coordinador del Grupo de Trabajo sobre Capacidad Jurídica de la Red Iberoamericana sobre Discapacidad y Derechos Humanos, miembro de la Subcomisión de Expertos sobre Procedimientos de Modificación de la Capacidad de Obrar del Real Patronato sobre Discapacidad, y participó muy activamente como ponente en el 29º Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino, que se celebró en Yakarta en noviembre de 2019, de los que pudieron celebrarse antes de presencialmente, ¿verdad?, antes de la pandemia. Y además trató específicamente el tema del notario como asistente, como apoyo, como salvaguarda de las personas con discapacidad, en previsión precisamente de esta realidad que se nos viene encima. Es autor de diversas publicaciones sobre publicidad formal de instituciones de protección, sobre normalización de la lengua de señas, acceso a la justicia
de personas con discapacidad, protección de mayores y derechos de las personas con discapacidad en relación con instituciones de sucesión mortis causa, capitulaciones matrimoniales, alternativas al procedimiento de capacitación, así como la intervención en el papel notarial en relación a las personas con discapacidad. Todo lo cual demuestra su notoria solvencia y su especial sensibilidad ante el problema para abrirnos la mente ante esta nueva situación que muy pronto va a entrar en vigor y que tendremos que aprender pues, a desarrollar en la práctica también de nuestro despacho. Federico, muchas gracias y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Francisco y Carmen. La verdad es que es una especial satisfacción el comparecer ante el interés que muestra la Academia Sevillana del Notariado y el Colegio Notarial de Andalucía por esta cuestión. Además, como Carmen sabe, pues tengo una especial vinculación con el Colegio de Andalucía desde mis principios como opositor también, y todo ello incluido en esta tendencia o en esta sensibilidad hacia la atención a las personas con discapacidad. Sobre todo, pues mi vínculo personal y de admiración con Rafael Leña, como todos sabéis, que quizá al que debemos casi todo en esta materia. Bueno, pues me gustaría, en primer lugar, haceros referencia a que la modificación de nuestro Código Civil, voy a centrarme en el ámbito de nuestro derecho privado, lógicamente, porque esta reforma tiene una extensión tan amplísima que daría mucho de sí a los efectos de estudiarlo. Ojalá tengamos oportunidad de tratar en esos seminarios que organiza el Colegio Notarial de Andalucía, en estar más a fondo en el estudio de todas estas instituciones. Pero lo que hoy voy a centrarme es en el análisis de la función notarial que se reconoce o en la que delega el proyecto de reforma del Código Civil. A la altura en la que estamos, quiero decir, como bien habéis señalado, está pendiente de su aprobación por parte del Senado y la remisión de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Pero no es esperable que surjan diferencias fundamentales en lo que hoy vamos a ver. Además, y sin perjuicio de que la extensión de esta reforma, como bien habéis mencionado también, pueda llevarnos, sin lugar a duda, a hablar de una de las reformas de mayor calado en la época democrática de nuestro derecho privado y en concreto del Código Civil, no ya solamente por su extensión, sino por el cambio de mentalidad o el cambio de paradigma que asume. Dentro de ese cambio de paradigma, y como voy a tratar de transmitiros, la función notarial tiene una especial responsabilidad. Una especial responsabilidad que no es casual, sino que es fruto de nuestra tradición jurídica, en la que se ha desempeñado un papel que no es ajeno al nuevo papel que nos corresponde conforme a esta reforma. El notario, como bien han mencionado y veremos a lo largo de hoy, se configura como apoyo, asistencia y salvaguarda de la dignidad y de la igualdad efectiva de los derechos de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que supone no solamente a la asunción desde un nuevo punto de vista de nuestra función, sino también un reto importantísimo. Pocas normas hacen referencia, como hace expresamente este proyecto de reforma, en la necesidad de abordar tareas formativas con los más diversos operadores jurídicos para adecuar no solamente el texto normativo, sino en nuestra práctica jurídica ordinaria a las exigencias derivadas de este nuevo paradigma. Partimos, lógicamente, como bien habéis mencionado, de una adaptación de nuestra legislación, nuestro derecho privado, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006. España ratificó la Convención ya en el año 2008 y desde entonces han sido muchísimos los esfuerzos dedicados, el tesón con el que se ha trabajado en la adaptación de nuestro derecho privado. Fijaros el montón de años que ha transcurrido hasta que, sin perjuicio de que haya otra materia jurídica, otro ámbito jurídico donde nuestra legislación se haya adaptado, que el derecho privado, sin embargo, se haya mantenido al margen hasta ahora de esta necesaria adaptación. Eso es indicativo no solamente del profundo cambio que supone la percepción no solamente de nuestra función, sino también de la propia percepción social de la discapacidad. Pocas instituciones tan arraigadas en nuestro ordenamiento, pocas instituciones jurídicas se encuentran con una honda raigambre histórica
y en el propio conciencia colectiva como la forma de asistencia a las personas con discapacidad que se reconocía hasta ahora en nuestro Código Civil. Y ello no ha sido extraño a las numerosas resistencias que se han opuesto a la asunción finalmente de estas modificaciones. No me voy a extender sobre el tratamiento, lógicamente, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero sí señalaros que toda esta reforma debe interpretarse a la luz de este imperativo, que viene a ser recogido por vía de lo establecido en el artículo 3º de la propia Convención, cuando habla del respeto a la dignidad inherente, la autonomía de la voluntad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. En desarrollo de este precepto o de este principio y por lo que se refiere a la capacidad de las personas con discapacidad, el precepto crucial de la Convención es el artículo 12. El artículo 12 se refiere de manera específica a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Principia refiriéndose a que los Estados partes reafirmen que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás y la obligación de los Estados de proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Continúa el artículo 12 haciendo referencia a que asegurarán que todas las medidas que se adopten en apoyo del ejercicio de esa capacidad se proporcionen o vayan acompañadas de salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos y que en todo caso respeten la voluntad, las preferencias de la persona y no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que además se adopten para el plazo más corto posible y es que estén sujetas a un examen periódico por parte de una autoridad competente, independiente e imparcial. Como veremos, la principal escollo que se plantea desde nuestro derecho privado a la adaptación o la incorporación de estos principios derivados de la Convención es el tratar de conciliar esa autonomía de las personas con discapacidad con el principio o con la seguridad jurídica que les es debida, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a todos aquellos que en el devenir de su existencia pues tienen relaciones jurídicas con estas personas con discapacidad. Veremos a ver cómo esa aparente dicotomía entre la autonomía de la voluntad y la salvaguarda de la seguridad jurídica se viene a conciliar por vía de lo establecido en este proyecto. Este proyecto que sin perjuicio de que sea perfectible y que lógicamente requiera un desarrollo en la práctica que supone ese cambio de paradigma, pues en cualquier caso ha de conciliarse como convención y forma parte de nuestro ordenamiento. ¿Me escucháis? Sí, ahora. ¿no? Sí, ha retomado la conversación. Muy bien. Bueno, como hemos dicho, sin perjuicio de que desde España ratificó, el Estado español, el Reino de España ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, era necesaria nuestra adaptación. La adaptación de nuestro derecho interno en aras precisamente de la seguridad jurídica. No se podía dejar al albur de la buena voluntad de los operadores jurídicos el que se pudiera interpretar la ley vigente como de manera que pudiera respetar esos derechos. Evidentemente, así se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones. Los propios informes del Comité de Naciones Unidas han llamado la atención en muchas ocasiones a España, la última en el año 2019, sobre la necesaria adaptación de nuestro ordenamiento a esta materia. Debemos tener en cuenta, además, que la reforma que se opera por razón de del Código Civil viene a asumir de una manera clara los principios a que hemos hecho referencia. También los informes sucesivos de la Relatora de Naciones Unidas sobre el convenio de protección de los derechos de las personas con discapacidad ha hecho hincapié en muchas ocasiones en la necesidad de una reforma radical de nuestro ordenamiento. No supone, y quiero insistir en eso, un cambio de terminología, un cambio meramente programático de la consideración de las personas con discapacidad, sino que afecta, como veremos, hasta la propia esencia de la actuación y de la percepción de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los principios generales de esta reforma?
pues en primer lugar a mí me gustaría señalar el que se da una absoluta preferencia a los apoyos voluntarios. Podremos leer en adelante mucha literatura jurídica sobre cuáles son los principios fundamentales de la reforma, sobre cuáles son las principales innovaciones que incorpora, pero desde mi punto de vista uno de los principales es que habrá que estar al respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad, sin perjuicio de que ésta lo exprese, con asistencia y el apoyo que sea necesario y en virtud de los correspondientes ajustes razonables. Ajustes razonables son aquellos medios en virtud de los cuales la persona con discapacidad puede emitir válidamente su voluntad. En el ámbito notarial vienen a imponerse expresamente por la modificación que incorpora la reforma en la Ley Orgánica del Notariado, como ahora veremos. Esta preferencia por los apoyos voluntarios supone el que necesariamente han de adoptarse estos sistemas de apoyo con la intervención de las personas con discapacidad. Se elimina, como ya habéis señalado, otro de los principios generales de la reforma, la incapacitación y las instituciones de sustitución. No me voy a extender sobre qué sucedía hasta ahora en nuestro ordenamiento, pero el único vehículo para proteger a las personas con discapacidad era precisamente privarlas del ejercicio de esa capacidad que se les reconoce con arreglo a la Convención y con arreglo a ese principio de igualdad y dignidad de las personas con discapacidad. Se daba lugar a un procedimiento judicial de incapacitación, después nominalmente cambió por los procedimientos de modificación de la capacidad, pero que en esencia consistía en restringir la capacidad de las personas y designar a otra que venía a sustituirlas en el ejercicio de esa capacidad jurídica. Generalmente el tutor, que como ha venido expresando nuestro Código Civil, representa a la persona incapacitada para todos aquellos actos, salvo en aquellos en que la ley o la sentencia de incapacitación establecieran otra cosa. En adelante eso cambia, y ya no existe como principio esa sustitución de la persona con discapacidad, sino la asistencia y apoyo a la persona con discapacidad. Consecuencia de lo anterior es otro de los principios que recorre como una línea vertebral todo el proyecto de reforma. ¿Cuál es el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad? Hasta el hartazgo se viene a repetir en nuestro Código Civil, en virtud del texto propuesto por la reforma, el respeto a los deseos, preferencias y voluntad de la persona con discapacidad. Respecto del punto de vista de la publicidad formal, pues se acude, como yo entiendo que no podía ser de otro modo, y como reconoce el propio preámbulo del proyecto de reforma, a el registro civil como pieza central para hacer efectivo la efectividad tanto de las medidas voluntarias como las medidas judiciales de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad. Después volveremos sobre ese tema, pero también aprovecha, y por lo que se refiere a la intervención o la actuación notarial, para reiterar que se prevea y se haga efectivo el acceso de los funcionarios y autoridades públicos que en el ejercicio de su función lo requieran para tener un acceso directo e inmediato al registro civil. Otro principio que se incorpora es el principio de menor intervención y de revisión periódica. De menor intervención en cuanto que deriva del necesario respeto a la voluntad de las personas con discapacidad, que en cuanto sea posible y a través incluso del ejercicio o de esos ajustes necesarios, deberá respetarse en todo caso. Y de revisión periódica, por lo menos por lo que se refiere a aquellas medidas de apoyo que tengan su origen judicial. Otro principio de los derivados de la ley sería la exigibilidad de ajustes razonables. Ya os he adelantado la Convención viene a reconocer como un supuesto de discriminación el que se denieguen esos ajustes razonables que, según la Convención, serían aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar que las personas con discapacidad gozan y ejercitan en igualdad de condiciones con los demás todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En el ámbito notarial, esto impone una modificación, aunque era algo ya que en la práctica venía reconociéndose con amplitud, una modificación del artículo 25 de la Ley Orgánica del Notariado. En concreto, se refiere en la actualidad o con arreglo al proyecto a que para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante notario, estas podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables
incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia, intérpretes, sistemas de apoyo a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, sistema de comunicación táctil o cualquier otro dispositivo humano o técnico. Se establece una enumeración abierta, lógicamente, dada la rápida evolución de estos medios o sistemas de comunicación. La Ley de Jurisdicción Voluntaria también incorpora una modificación reconociendo expresamente la necesidad de recurrir a estos medios técnicos en el ámbito de los procedimientos judiciales. Finalmente, también me gustaría señalar que desde el punto de vista de la intervención judicial y del Ministerio Fiscal, por mucho que amplios sectores hayan manifestado reticencia a los principios derivados de la reforma, alegando una cierta inseguridad de las personas con discapacidad, se sigue permitiendo, como respecto a cualquier ciudadano, y me gusta hacer énfasis en esto, como respecto a cualquier ciudadano, la posibilidad del recurso con una legitimación amplia a la autoridad judicial y a la protección derivada de la intervención del Ministerio Fiscal. No solamente en la regulación de cada una de las medidas de asistencia y apoyo voluntarias o judiciales que reconoce expresamente el Código Civil, sino con carácter, además, general. Se prevé la posibilidad tanto del recurso a la autoridad judicial en caso, habla nuestro propio proyecto de ley, en caso de inadecuación o inexistencia de esos sistemas de apoyo cuando fuera necesario, reconociendo, no obstante, en todo caso, preferencia a lo que dispone la persona afectada, la persona afectada por la discapacidad. El artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a reconocer esa amplia legitimación, ¿de acuerdo? Pero en caso de inadecuación o impropio ejercicio de esos sistemas de apoyo, como respecto de cualquier persona. Ha generado mucha literatura, por ejemplo, la pretendida inseguridad de algunos instrumentos públicos, como los poderes preventivos, en caso para reconocer el Código Civil de incapacidad sobrevenida del poder dante. Pues nada obsta para que, con una legitimación amplia, se puedan revisar instrumentos como este, como sucede, vuelvo a repetir, con relación a cualquier ciudadano y a cualquier persona. Además, por regla general, la sede procesal, sobre eso lógicamente no nos podemos extender, de toda la materia pasa a ser la jurisdicción o el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Hasta aquí un poco los principios generales derivados o que inspiran el proyecto. Me gustaría hablar también, y vamos a entrar en análisis, de las disposiciones generales que incorpora el Código Civil en el título 11º del libro primero, que pasa a rubricarse de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. La finalidad propia de estas instituciones viene a ser reconocida por vía del artículo 249, cuando hace referencia a que la finalidad de estas medidas de apoyo es permitir el desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. En este punto el Código Civil se aparta de la concepción clásica que venía recogiendo nuestro ordenamiento de la generalidad de las funciones tuitivas, que tenían únicamente por objeto la protección del interés de la persona con discapacidad mediante su sustitución en la adopción de decisiones, en la formalización del negocio jurídico y en cualquier acto de trascendencia jurídica. Las instituciones de apoyo y asistencia, ahora, como reconoce expresamente el artículo 249 y se reitera hasta la saciedad, vuelvo a repetir, en los diferentes preceptos o en el texto de la reforma, es el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, informándola lógicamente o permitiendo que se desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en la comprensión y facilitando que se pueda expresar sus preferencias. Hasta ahora, como sabemos, ni siquiera se requería la intervención de las personas con discapacidad. La persona con discapacidad que era objeto de protección por nuestro ordenamiento no comparecía, ni en la notaría ni en el juzgado comparecía su tutor. La persona con discapacidad en adelante deberá ser escuchada y atendida. Y en el ejercicio de su función, y volvemos a la función notarial, el notario, como cualquier otra autoridad ante la que se perfecciona o celebren actos o negocios jurídicos, deberá atender a sus preferencias, las cuales o cuya voluntad deberá, como restablece
reiteradamente también nuestro ordenamiento notarial, el reglamento notarial, cuya voluntad deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, señalando los medios legales más adecuados para la consecución de los fines lícitos que propone alcanzar. Vuelvo a repetir, como con relación a cualquier persona. Eso que exige, evidentemente, el establecimiento quizá de unos sistemas de apoyo y asistencia. Y además que en todo lo que hemos venido a denominar íter notarial, desde que una persona entra por la puerta de despacho hasta que se otorga el instrumento público, se le pueda dotar de esos ajustes razonables a los que antes hacía referencia el propio artículo 25 de la Ley Orgánica del Notariado, que faciliten que el desarrollo de la función notarial se efectúa con garantías suficientes a los efectos de procurar lo que siempre hemos hecho: asegurarnos de la aptitud, el discernimiento de la persona, asegurarnos de indagar su voluntad y que ésta se adecue al ordenamiento jurídico, estableciendo además, en su caso, las salvaguardas y los sistemas de protección que se consideren necesarios. El artículo 249, además, viene a reconocer que las medidas de apoyo de origen legal o judicial solo procederán por defecto o por insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate, y todas ellas deberán ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. Si esas medidas devienen ineficaces o inadecuadas, se prevé el recurso a la autoridad judicial o a la intervención del Ministerio Fiscal. De todo ello deriva que la persona con discapacidad no vaya a quedar sujeta a un sistema predeterminado de apoyos. Me gusta hacer hincapié sobre esto. No va a quedar sujeta a optar entre una de las diferentes medidas de apoyo legales que establece nuestro Código Civil, que se establecen como supletorias de esa voluntad de la persona con discapacidad, sino que la persona con discapacidad, en su caso, valiéndose de la asistencia y apoyo necesario, va a ser quien va a delimitar con carácter preferente a cualquier otra disposición su sistema de apoyos específicos, ese traje a medida del que llevamos hablando décadas. Por tanto, eso deberá hacerse ante una autoridad que se asegure de la aptitud de la persona para tomar esas decisiones, de que presta su consentimiento suficientemente informado a ello, que conoce las consecuencias derivadas de su actuación y estableciendo en su caso las salvaguardas correspondientes y adecuando la voluntad de la persona a la legalidad de nuestro ordenamiento. Todo eso se hace por imperativo de la Convención a través de una autoridad o funcionario que con arreglo a nuestro proyecto podemos hacer referencia a que sin lugar a dudas, como veremos reiteradamente, es el notario, a través de la función notarial. Esa es, digamos, la línea básica de la reforma. Cuando oigamos hablar de esta reforma habrá quien nos diga la línea fundamental es que la curatela viene a sustituir a la tutela o que la curatela será de asistencia y no representativa, o que deberán determinarse exactamente todas las actuaciones en que sea necesaria la intervención del curador, no como antes, que era todo menos lo que estableciera la sentencia con relación al tutor. Todo eso no son sino consecuencias de lo anterior. Lo principal de esta reforma, el cambio fundamental que se produce en nuestro ordenamiento, es que a través de la intervención notarial es cómo se establecen los sistemas preferentes de apoyo y asistencia a las personas con discapacidad. Solamente en aquellos supuestos, y así lo hace referencia la propia reforma, en que a pesar de todos los esfuerzos que puedan hacerse, no sea posible determinar la voluntad, deseo o preferencias de la persona, el apoyo puede contener funciones representativas, es decir, que sustituya a la persona con discapacidad. Oímos en todos los foros la referencia siempre a lo mismo. Oigan, me parece muy bien esto respecto de determinadas personas, pero ¿y respecto de aquellas otras en las que estén en una situación de coma irreversible y no puedan de ninguna manera manifestar o exteriorizar su voluntad? La Convención, a mí me gusta entender que en este caso se refiere no a privar de la capacidad,
sino a la imposibilidad de exteriorizar esa voluntad, que son dos cuestiones que parecen o llevan a la misma consecuencia, pero son claramente distintas. En ese caso incluso se deben de tomar las decisiones por imperativo de la reforma, teniendo en cuenta la trayectoria vital, creencia, valores de la persona afectada, a fin de tomar la decisión que ella hubiera adoptado. ¿De acuerdo? Pero ni aún en ese caso se trata de una función de asistencia y apoyo ajena a la intervención notarial, puesto que ahí están todas aquellas instituciones de previsión de llegar a esa situación en las cuales se sigue reconociendo como trascendental la intervención notarial. El artículo 250 nos muestra, por su parte, el elenco de medidas de apoyo que establece el Código. Las de carácter voluntario, en primer lugar, que como hemos mencionado son preferentes frente a las que se establezcan por otras vías, legales o judiciales, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Cuando se refiere a las medidas de apoyo voluntaria, es la persona, como venimos mencionando, con discapacidad la que determina su alcance y quien las ejerce, además de reiterar que podrá establecer las salvaguardias que considere necesarias. Este precepto se desarrolla en el artículo 253, que después veremos, pero como claramente se infiere del mismo, la opción de la persona con discapacidad, por vía de ese asesoramiento notarial, no tiene por qué ceñirse a una de esas diferentes medidas de apoyo a que se refiere el Código, guarda de hecho, curatela, defensor judicial, sino que puede delimitarla libremente con el contenido y alcance que después veremos en el artículo 253 y con preferencia a cualquier otra medida o sistema de apoyo que pudiera resultar de aplicación. La guarda de hecho viene a configurarse como una medida informal, que con arreglo al tenor del Código, incluso con arreglo al proyecto, tiene carácter subsidiario, en cuanto que se refiere a ella cuando no existan otras formas de apoyo voluntario judicial que se estén aplicando eficazmente. El propio Código prevé que esta guarda de hecho pueda asumirse con funciones o facultades representativas, no solamente de asistencia o apoyo. Pero me parece que es criticable que la guarda de hecho no pueda conciliarse o coexistir con otras formas de asistencia o apoyo, cualquiera que sea su origen. Después volveremos a ella, pero la guarda de hecho no consiste en reconocer o establecer ex novo un sistema de apoyo o protección, sino reconocer que se viene ejercitando con anterioridad, con asiduidad. Respecto a la curatela, se concibe como forma de apoyo más intensa en nuestro Código Civil, a quienes necesiten ese apoyo de modo continuado. Se puede establecer en carácter excepcional y, como después veremos, con carácter representativo, pero la regla general es que se establezca de manera que se preste la asistencia y apoyo. Y por mucho que se establezca judicialmente, tampoco es ajena a la autonomía de la voluntad de la persona afectada, a través de una institución como la autocuratela, sobre la que después volveremos. El defensor judicial también se configura como una previsión legal de un sistema de apoyo para el caso en que la persona necesite un apoyo puntual, aunque sea recurrente. En todos estos supuestos, como vimos, se viene a reconocer que para evitar situaciones que generen conflictos o intereses o influencia indebida, no se presten por los quienes, en base a una relación contractual, presten servicios de asistencia residenciales o de naturaleza análoga. Por ejemplo, directores de centros o establecimientos residenciales, como sucedía, por ejemplo, con anterioridad, que la guarda de hecho se presumía o se establecía incluso por la ley que a los efectos de solicitar ayuda económica se entendía que la ostentaban los representantes de esos centros asistenciales o residenciales. Además, se establecen una serie de prohibiciones a quienes ejerzan esas funciones de apoyo, coincidiendo, salvo matices, con las que anterioridad establecía el Código, respecto a aquellas personas que ejercieran funciones tutelares. La única diferencia, que no es poca, con relación al régimen actual, es que en cuanto a esas medidas deriven de la voluntad de la persona también, estableciendo las cautelas y garantía oportuna, puede excepcionar de aplicación esas prohibiciones.
Una de las inquietudes fundamentales, y enlazando con lo que antes veíamos sobre necesaria provisión de seguridad a estas situaciones, es la manifestada desde siempre por los padres en atención a los menores o a los hijos con discapacidad, sean mayores o menores de edad. También escuchamos en muchas ocasiones cuando intervenimos en funciones de asistencia a instituciones tutelares, a instituciones o asociaciones que agrupan a familiares de personas con discapacidad, su resquemor porque esta reforma venga a suponer un desamparo de las personas que, estando sujetas con anterioridad a la patria potestad o la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que como hemos visto se elimina de nuestro código en la actualidad, pues queden en una situación, digamos, de desamparo o de inseguridad jurídica. Esta situación pues viene a preverse por la nueva legislación de varias maneras. Por un lado, el artículo 252 del Código Civil, cuando se prevea razonablemente, en los 2 años anteriores a la mayoría de edad, que un menor sujeto a patria potestad o tutela puedan, después de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, la autoridad judicial podrá, a petición del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, si lo estima necesario, la procedencia de la adopción de medidas de apoyo para cuando concluya la minoría de edad. Esta es una de las vías por las cuales se puede, digamos, cubrir ese tránsito a la mayoría de edad de las personas con discapacidad. No se reconoce esta posibilidad respecto de la formalización en escritura pública de las medidas de apoyo. Quiero decir, el artículo 252 se refiere a solicitar judicialmente la adopción de unas medidas de apoyo. No a que en virtud de la escritura pública y por vía del artículo 253, como veremos, estas personas demanden la constitución de ese apoyo. En algunas de las fases del proyecto sí se reconocía por vía del artículo 253, que después veremos, que esa facultad la ostentaran también los mayores de 16 años. Se ha venido a sustituir por este precepto, en virtud del cual, durante los 2 años anteriores, como hemos visto, alcanzar Perdón, ya ha vuelto. Se podrán solicitar judicialmente, pero limitado, ya digo, a esas instituciones judiciales de apoyo. Para el caso de que la persona mayor de edad haya alcanzado, para que la persona afectada o la persona con discapacidad haya alcanzado la mayoría de edad, deriva el régimen general que después veremos del artículo 253. Será esa persona la que pueda, por vía de la escritura pública, delimitar ese sistema de apoyos del que beneficiarse en adelante. Y además, conforme a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 42 bis, incorporado por la reforma, también podrán promover ese expediente, además de la propia persona con discapacidad, su cónyuge o quien se encuentre en situación de hecho asimilable, descendientes, ascendientes o hermanos. O sea que se reconoce al mayor de edad la posibilidad de establecer ese sistema de apoyo o bien directamente en virtud de la escritura pública, conforme al artículo 253, como por vía de esa solicitud a través de la intervención del ministro fiscal y de la autoridad judicial. Con alcance meramente patrimonial, pero con un contenido bastante amplio, también puede solventar esa inquietud de asistencia a los hijos, lo dispuesto por el artículo 254, aunque no queda limitado a los progenitores. Hace referencia a este precepto a que el que disponga de bienes a título gratuito a favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar la persona o persona a quienes se encomiendan dichas facultades, estableciendo además, como reconoce el propio precepto, los órganos de control o supervisión que considere oportunas. Este régimen, respecto a aquellas atribuciones a título gratuito que se realicen a las personas necesitadas de apoyo, abarca, a mi entender, tanto las disposiciones inter vivos como las disposiciones mortis causa. Y del contenido de este precepto, pues resulta no solamente una regla concreta en cuanto al destino de los bienes, sino también un sistema de apoyo con carácter extenso. Incluso el destino de los bienes cuando falte esta persona, por vía de una atribución sucesiva del disfrute o la titularidad de estos
bienes, con finalidad incluso análoga, después lo veremos, a la sustitución ejemplar que reconocía nuestro código y que en adelante también queda excluida, como después veremos. Para acabar, el artículo 255 establece una norma de cierre en virtud de la cual aquellas personas que necesiten de apoyo en el ejercicio de su capacidad y carezcan de él, esta función será asumida provisionalmente por la entidad que en el respectivo territorio ejerza estas funciones de protección y asistencia a las personas con discapacidad o necesitadas de este apoyo. Y me gustaría entrar ahora y dedicar un buen rato del que disponemos al artículo 253 del Código Civil, que a mi entender y desde el punto de vista no solamente notarial, sino desde el punto de vista del sentido de la reforma, es el nudo fundamental de todas estas cuestiones. La totalidad del proyecto de modificación del Código Civil se inspira en la asunción de un principio claro que ya hemos visto, el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad, en el ejercicio de su autonomía en la toma de decisiones a través de las medidas de apoyo y asistencia que respeten su voluntad, deseos y preferencias, evitando influencia indebida y dando preferencia a estos apoyos a los que se establezcan con un origen distinto, legal o judicial, sin perjuicio de que en caso de inadecuado ejercicio pues se pueda recurrir, como también es una línea vertebral de todo el proyecto, a la intervención del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial. Ello es consecuencia de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención directamente, que viene a ser prácticamente incorporado literalmente a este precepto. Se centra el nuevo paradigma en el reconocimiento de la capacidad en igualdad de condiciones con los demás, con las salvaguardias adecuadas y efectivas que impidan los abusos, conflictos de intereses e influencias indebidas, mediando la intervención de una autoridad u órgano judicial independiente imparcial. Pues bien, ¿quién es esa autoridad independiente imparcial a través de la cual se ejercen esas funciones de apoyo, asistencia, salvaguarda adecuada y efectiva, que aseguran al mismo tiempo el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad y su seguridad? Pues vamos a parar a que es la función notarial. Esa es la principal novedad y la principal responsabilidad que se nos incorpora por vía de este proyecto de ley. Todo lo demás lo debemos tener en cuenta en el ejercicio de nuestra función, pero esta es la línea vertebral fundamental por lo que se refiere a la intervención notarial. Esta, digamos, confianza, delegación de facultades, no solamente del legislador, sino también de la sociedad, incluso de organismos internacionales. Ya hemos hecho referencia a los sucesivos informes de la Relatora de Naciones Unidas, que se refiere específicamente al notario de raíz latino-germánica para encomendar esta función. Es nuestra tradición jurídica. Ha sido siempre función y labor del notariado asesorar de manera imparcial a las personas que reclaman su ministerio, velar con arreglo a los medios de que dispone de que el consentimiento se basa en una actitud suficiente de entender y querer, ese consentimiento informado, que sea libre de vicio y en base al juicio de la legalidad que se cumplan los requisitos exigidos para su validez y eficacia. Además, no debemos de olvidar que el negocio jurídico se perfecciona en sede notarial. Si queremos desjudicializar la vida de las personas con discapacidad, será en ese momento de perfección del negocio jurídico del instrumento público cuando se deberán establecer esas medidas de salvaguarda, garantías y la efectividad de esos apoyos y asistencias. Los efectos traslativos, probatorios de carácter ejecutivo del instrumento se dan desde el momento de su otorgamiento. La función notarial, como consecuencia de la reforma y adaptación de nuestra legislación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cambia, pero quiero insistir, siguiendo esa línea jurídica que tradicionalmente se nos ha atribuido. Es lógico entenderlo así. Hasta ahora, la protección de las personas con discapacidad se arbitraba en base a la privación de sus derechos, a los recortes en su capacidad de obrar y en su capacidad jurídica, por vía, lógicamente, como garantía inexcusable de una resolución judicial. Ahora las líneas fundamentales de nuestro sistema son otras distintas. Son potenciar, asistir y apoyar a esas personas con discapacidad. Por eso es lógico que, digamos,
la responsabilidad gravite hacia la función notarial. Este es el principio fundamental de la reforma de nuestro Código Civil. Y además gravita por necesidad, si consideramos a la persona en el ejercicio de su dignidad igual a todas las demás. Es una función que siempre se ha asumido como connatural al ejercicio de la función notarial. Como he dicho antes, no es el que se reforme con mayor o menor calado estas instituciones, sino que, desde mi punto de vista, este es el núcleo fundamental de la reforma. Se refiere el artículo 253 a cualquier persona mayor de edad en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle en el ejercicio de su capacidad jurídica. Podrá prever o acordar en escritura pública las medidas de apoyo relativas a su persona y bienes. Se refiere a las personas mayores de edad. Ya vimos antes que en alguna versión preliminar del proyecto se hablaba de mayores de 16 años. En la actualidad se limita esta facultad a las personas mayores de edad, sin perjuicio de que los menores o los padres, en representación de los menores, puedan acudir a la autoridad judicial para que establezca estas medidas de apoyo, pero no por vía de la institución notarial, estas medidas voluntarias. Además, el artículo 253 se refiere en previsión o apreciación de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Aquí ha habido una cierta modificación desde el proyecto original hasta el texto que hoy tenemos frente a nosotros. Ahora se habla en previsión o apreciación de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad jurídica. No se trata de adoptar a través de la escritura pública solamente disposiciones en previsión de que en el futuro concurra una discapacidad en la persona, como sucedía respecto de los poderes preventivos o como sucedía respecto de la autotutela. En la actualidad va más allá. Habla en previsión o apreciación de circunstancias. Esto se ha incorporado en la versión última del proyecto y da idea de que no solamente se podrá establecer antes o en previsión de que se llegue a la situación de discapacidad, sino aun cuando concurra esa circunstancia que dificulte el ejercicio de su capacidad jurídica. Estas medidas se pueden establecer con carácter preventivo, por tanto, pero también cuando concurre ya la discapacidad y con un alcance no solo patrimonial, sino también personal. Se reserva la adopción de estos sistemas de medidas voluntarias a la escritura pública, a la intervención notarial, por esas sucesivas y esas mencionadas razones, a esas razones a las que me he referido antes. Si nos damos cuenta, no se acude ni al documento administrativo, ni siquiera se remite a la posibilidad o la necesidad de acudir a un procedimiento judicial, aun cuando en ese procedimiento judicial se impusiera un necesario respeto a la voluntad de las personas, como sucedía antes con anterioridad al sistema anterior, sino que con la asistencia y con la intervención notarial se podrá no solamente optar por uno de estos diferentes regímenes de asistencia o apoyo, sino también por delimitar uno específico y concreto respecto de la persona con discapacidad. Además, no debemos olvidar que conforme a este mismo precepto, solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. Hasta ese extremo se da, digamos, un reconocimiento a la intervención notarial en estas funciones a que vengo haciendo referencia. En cuanto al contenido, se podrá establecer el régimen de actuación, las personas que la ejerciten, facultades de las mismas. Asimismo, podrá proveer medidas u órganos de control que estime oportunos, salvaguardas necesarias, a fin de respetar su voluntad, deseos y preferencias. Antes hacíamos referencia, y vuelvo a reiterarlo aquí, a que de esta manera la función notarial, el notario, viene a configurarse de una manera prácticamente expresa como modo de asistencia, apoyo y salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad.
Eso impone, lógicamente, una interactuación con la persona con discapacidad a través de los medios técnicos que vimos viene a incorporar el artículo 25 de la Ley Orgánica de Notariado y en el futuro se vaya incorporando por la evolución técnica de estas materias. Al margen de esta, digamos, nudo de la proyecto por lo que se refiere a la intervención notarial, me gustaría hacer una referencia siquiera a alguna de las instituciones que reconoce nuestro Código Civil como medida de asistencia y apoyo. Me parece que teníamos una duración prevista de 1 hora aproximadamente respecto de este evento. Tenemos como unos 10 o 15 minutitos, ¿no, Carmen? Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los poderes y mandatos preventivos, supone una novedad del Código Civil el hacer una regulación sistemática de esta materia, que se incorpora en los artículos 256 a 262, sin perjuicio de que el artículo 1732, en sede de mandato, venga a reconocer implícitamente y asumir esta misma institución de manera análoga a lo que se hacía con anterioridad. Se viene a distinguir claramente, como se hacía por la doctrina, entre el poder que se da para el caso de discapacidad y el poder que se da para que subsista a pesar de la apreciación de esa discapacidad. En ambos casos, necesariamente este poder deberá constar en escritura pública. Una muestra más de la confianza social, de la confianza que al legislador supone la intervención notarial. Además, otra muestra de confianza en el proyecto viene a reconocerse que, si bien el contenido vendrá a estar determinado por la voluntad de la persona, como no puede ser de otra manera y como venimos recogiendo, en aquellos supuestos en que sea necesario para acreditar que concurren las circunstancias en virtud de las cuales inicia su eficacia este poder preventivo, se puede acudir al acta de notoriedad, ¿de acuerdo? Que en su caso, y dependiendo del contenido, lógicamente, podrá incorporar ese informe pericial. Y en cuanto a su contenido, a grandes rasgos, el artículo 258 se refiere al mismo contenido común a todos los apoyos constituidos de forma voluntaria y que ya hemos visto reconoce el artículo 253. En cuanto a su extinción, pues habrá que estar a la voluntad del poder dante y no se extingue por el mero hecho de haberse constituido otra forma de apoyo voluntaria o judicial, ¿de acuerdo? Será, en su caso, de la propia voluntad de revocación del poder dante o de la resolución judicial por la que se establezca esa medida de apoyo, en virtud de lo cual cesará el efecto del poder preventivo. Bueno, el notario debe remitir al registro civil de oficio la comunicación de haber otorgado cualquiera de estos documentos. Una novedad fundamental del proyecto es que reconoce expresamente, como yo creo que también debería haberse respetado con anterioridad, que las facultades del apoderado se consagran como indelegables, salvo que se refiera a uno o varios actos concretos, ¿de acuerdo? No siéndolo en ningún caso las facultades relativas a la protección de la persona. A mí me parece fundamental que se haya incorporado esta previsión, sin perjuicio de que, lógicamente, por encima de esta previsión legal esté la voluntad del poder dante, que evidentemente el poder se puede establecer con total libertad, pero si no se ha previsto la forma de la posibilidad de delegación, pues evidentemente no se admite la delegación como función personalísima que se reconoce o se atribuye. Respecto a la guarda de hecho, ya hemos visto que se trata de una institución muy frecuente en la práctica, todos lo conocemos. La mayoría de las protecciones de la persona con discapacidad se realiza en la sociedad a través de la guarda de hecho y se configura como informal, si bien veremos que con arreglo al proyecto de ley se da un tránsito hacia la formalidad que ahora veremos. Se trata, a través de esta institución, como vimos, no de crear ex novo una forma de asistencia y apoyo, sino de acreditar que se viene ejercitando esta forma de asistencia y apoyo. Se discutía con arreglo a la legislación anterior si la guarda de hecho subsistía o no.
cuando el juez acordara la incapacitación o modificación de la capacidad de las personas. Esto se soluciona en el proyecto, haciendo referencia a que la guarda subsistirá incluso si existen otras formas de apoyo voluntarias o judiciales. Evidentemente, a través de las resoluciones o de las disposiciones voluntarias de las personas se podrá excluir esta guarda de hecho, lógicamente. También lo podrá acordar la autoridad judicial en base a la función superior de vigilancia que le corresponda. El artículo 263, y por lo que se refiere a la intervención del guardador de hecho, incorpora también una serie de novedades. Se refiere a que cuando la actuación del guardador sea representativa, o sea, cuando sustituya la actuación de la persona con discapacidad, deberá recabar para su actuación autorización judicial. Implícitamente se reconoce que esta actuación del guardador de hecho puede ser de asistencia y apoyo, pero también representativa. Además, el guardador de hecho requiere autorización judicial cuando se trate de actuaciones en las que sea exigible para el curador representativo, según lo que después veremos establece el artículo 287. Aquí hay una cierta, digamos, se acude a dos criterios distintos para acudir a esa necesaria autorización judicial, cuando se ejercen las facultades del guardador con carácter representativo y, por otro lado, atendiendo al contenido de esas actuaciones, por remisión a lo que establece el artículo 287 respecto del curador representativo. En fin, hay que conciliar esos dos criterios, digamos, y siempre que el curador intervenga en representación de la persona con discapacidad, pues deberá acudir a esa acreditación formal de su derecho. En cuanto a la actuación del guardador representativa y cómo se acredita, se incorpora una previsión al respecto, en cuanto que sería necesario pues el establecimiento de un reconocimiento de esa guarda de hecho a través de la correspondiente expediente dictado un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Se obvia cualquier referencia a el acta notarial que muchos venimos utilizando para acreditar esta función de guarda de hecho. A mi entender, la referencia que hace el propio Código Civil no excluye la posibilidad de acudir a la formalización en virtud del acta de notoriedad de esta guarda de hecho, pero en fin, será algo que habrá que ir desgranando en la práctica y con arreglo a la actuación o a la interpretación que se haga de estos preceptos, evidentemente. Yo entiendo que, a pesar de lo que no se refleja expresamente, como sucedía, por ejemplo, en mucha época histórica respecto al acta de notoriedad para la declaración de heredero intestatus, nada obsta para que esta situación de hecho se pueda acreditar también a través de un acta de notoriedad. Finalmente, el artículo 264, si lo confrontamos sobre todo con el artículo 304 del Código Civil vigente, del todavía vigente, da idea del cambio de paradigma que establece el Código Civil. En pocas palabras se puede decir tanto. El artículo 304 se refería a que no podrán ser impugnados los actos realizados por los guardados de hecho si se hacen en beneficio o interés de la persona con discapacidad. En la actualidad, el artículo 264 se refiere a que no podrán ser impugnados si responde a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Hacer una idea, esto lógicamente queda fuera del ámbito de nuestra actuación notarial estricto sensu, ¿no? Pero da idea del cambio de paradigma que incorpora conforme a la jurisprudencia ya reiterada del Tribunal Supremo, en el sentido de que la actuación de estas figuras de asistencia y apoyo debe atender siempre a los deseos, preferencias y voluntad de las personas con discapacidad, más que a esa concepción clásica de atender meramente a su interés. Respecto de la curatela, pues la curatela, como os he dicho con anterioridad, se configura como una forma más intensa de protección y apoyo. Algunos autores hablan de que la institución estrella, por lo que os vengo diciendo, ni muchísimo menos. La institución estrella de la reforma son las medidas voluntarias de asistencia y apoyo que se formalizan por vía notarial. La curatela, fijaros, se expresa en el artículo 269 que la autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona
con discapacidad. O sea, es subsidiaria frente a cualquier otra forma de asistencia y apoyo que se establece en nuestro código. Quizás sea uno de los peligros de la práctica jurídica a partir de ahora, el remitirse a una curatela más o menos representativa para eludir ese recurso a medidas voluntarias o a otra forma de asistencia o apoyo. Ahí debemos estar nosotros también, creo yo. La resolución judicial por la que se constituye la curatela deberá determinar los actos para los que la persona requiere la asistencia del curador en el ejercicio de su capacidad jurídica, atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo, que deberán fijarse de manera precisa. O sea, hay que enumerar en la resolución judicial aquellas actuaciones en las que sea necesaria la intervención del curador. No tiene carácter representativo, sino de asistencia y apoyo. El propio artículo 269 se refiere que solo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará en resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad. O sea, la curatela representativa es, para entendernos y llamando las cosas por su nombre, la excepción de la excepción. Y además deberá establecer los actos concretos para que sea así. Deberá ser proporcional a las necesidades de la persona, respetando su autonomía, voluntad, deseo y preferencia. Además, deberá revisarse periódicamente cada 3 años. Ahí incorporamos la referencia a esa revisabilidad por disposición de la ley que establece la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, referida a la curatela, no a otras formas de asistencia y apoyo. Se trata de una institución de carácter judicial que ha de establecer la autoridad judicial, ¿vale? Pero no queda fuera del principio general que inspira la forma en cuanto a la prevalencia de las disposiciones voluntarias de las personas con discapacidad, que en este caso se hace efectiva a través de la autocuratela. Viene a sustituir con algunos matices a la autotutela que reconocíamos ya a raíz de la reforma del 2003 de nuestro Código Civil. Esta autocuratela viene a ser regulada por el artículo 271 a 274, en el que sigue un desarrollo paralelo a las demás instituciones, hacer un amplio reconocimiento a la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad, el recurso a la escritura pública, es necesaria la escritura pública, y la intervención notarial como garantía del respeto a la voluntad, legalidad e impedir influencias e injerencias indebidas, sin perjuicio de que en caso de inadecuado ejercicio pues pueda acudirse como cualquier ciudadano, vuelvo a repetir, a la autoridad judicial o la asistencia del Ministerio Fiscal. En cuanto a los elementos personales, aquí se aparta de la norma general que establece el artículo 253 de seguir ser mayor de edad, en cuanto se refiere a cualquier persona mayor de edad o menor emancipada. Ya vimos antes la situación peculiar esa que se daba cuando la persona con discapacidad faltaban menos de 2 años para alcanzar la mayoría de edad. Aquí se refiere a los mayores de edad o menores emancipados. Lo ordenado en la autocuratela vincula, salvo resolución motivada y excepcional, a la autoridad judicial, por lo que se reconoce esta autonomía de voluntad, pero lógicamente sin salir del marco de la regulación que respecto a la curatela se establece esta institución. Además, otro aspecto que podemos señalar frente a lo establecido en el artículo 253 respecto a las medidas voluntarias es que el artículo 271 se refiere a la autocuratela para referirse a personas en previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultar el ejercicio de su capacidad. O sea, da a entender que nos encontramos con una institución de previsión por si en el futuro concurre alguna circunstancia o alguna patología discapacitante, no cuando ya ha concurrido. A mi entender, esto se aparta un poco de lo que reconoce nuestro código y el proyecto como línea general. Quizás sea por ese devenir del proyecto, anteproyecto, otro nuevo proyecto, en el que esa previsión se incorpora en el artículo 253, pero quizás se olvidó incorporarla en el régimen de la autocuratela. Ojalá el paso por el Senado del proyecto pues suponga la asunción de ese principio. Se recurre de manera exclusiva a la hora de formalizar este documento a la escritura
Y además, como novedad también, se expresa la posibilidad de que la facultad de designar a un curador puede ser delegada. Se puede delegar con arreglo a ese instrumento público de autocuratela, tanto en el cónyuge, hablo del Código Civil, como en otra persona. A mi entender, aquí también hay un cierto... se ha colado esta referencia, porque si puede ser cualquier otra persona, sobra cualquier referencia al cónyuge, evidentemente, ¿eh? Lo único que lo explica es quizá, como sucede respecto de los poderes preventivos, la cesación de la convivencia o la disolución del matrimonio pudiera dar lugar a la extinción de esta, o a la pérdida de eficacia de esta designación, pero sobre eso guarda silencio el proyecto. Además, incorpora también la posibilidad de nombramiento de sustituto y una preferencia para el caso de nombramiento de varios, ya sean documentos sucesivos o en el mismo instrumento. Al tratarse de un instrumento público notarial, yo creo que el notario debe de evitar el recurso a estas dudas en cuanto a la interpretación, en cuanto al orden sucesivo, simultáneo del ejercicio de estas funciones de curatela. En cuanto al contenido, pues se repite lo mismo que venimos viendo con relación a todo lo anterior. Autonomía de la voluntad, respeto a ese deseo, voluntad y preferencia, sin perjuicio de que se pueda recurrir a la autoridad judicial en caso de inadecuado ejercicio. Y finalmente, la autorización judicial, conforme al artículo 287, se refiere al curador que ejerza, y esto me gustaría que lo tuviéramos todo en cuenta, se refiere a la necesidad de autorización judicial respecto del curador que ejerza funciones de representación. Esto podríamos interpretarlo en el sentido de que el curador que no ejerza funciones representativas y que meramente ejerza funciones de asistencia y apoyo no necesita autorización judicial. El texto del código no admite ninguna duda. Es decir, se habla del curador que ejerza funciones de representación, no al curador que sea mera asistencia o apoyo de la persona con discapacidad. Comparando el artículo 287 del proyecto con el artículo 271 del Código Civil, pues resultan algunas diferencias. Requieren autorización judicial los actos de trascendencia personal o familiar, en todo caso, enajenación de bienes o derechos, aclara algunos de sus extremos, vienen delimitados claramente en el propio precepto, que viene a reiterar además que la enajenación de los bienes se puede realizar mediante venta directa, salvo que el tribunal considere otra opción. Atribuir bienes a título gratuito, disponer de bienes a título gratuito, salvo los que tengan escasa relevancia económica o carezcan de especial significado personal o familiar. No se precisará autorización judicial para el arbitraje de consumo. Tampoco será necesario para interponer demanda en nombre de la persona con discapacidad cuando sea esta misma la que inste la revisión judicial de los apoyos y de su sistema de ejercicio. Se incorpora a la limitación de dar y tomar dinero a préstamo el prestar aval o fianza, consecuentemente con la trascendencia patrimonial que pueden tener estas actuaciones. Y también a celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos, cuando requieran inversiones o aportaciones de cuantía extraordinaria. Se incorpora como novedad frente al régimen anterior, seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos. En cuanto a la partición de la herencia o división de la cosa común, se identifica en este caso la curatela representativa y el defensor judicial. No necesitarán autorización judicial la partición de la herencia o la división de la cosa común realizada por el curador representativo. En ningún caso por el curador o por la persona con discapacidad asistida del curador. Volvemos a lo mismo de antes, habla del curador representativo. Pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial. Además, si hubiese sido nombrado un defensor judicial, deberá obtener la aprobación, salvo que se hubiese dispuesto otra cosa para hacer el nombramiento. Como novedad, también reconoce el que se prevé la posibilidad de que esa autorización judicial comprenda una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referidos a la misma actividad económica. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues también me gustaría hablaros, ya tengo 5 minutillos, ¿no? Carmen, me paso ya un poco, pero bueno, quedan muchas materias pendientes, pero me gustaría que esto ya lo abordaremos de otra manera. Bueno, respecto al defensor judicial de las personas con discapacidad, ¿vale? A mí me parece una innovación fundamental. Llevamos criticando décadas el Código Civil en cuanto que muchas personas con discapacidad o necesitadas de asistencia para realizar un acto puntual en su vida
quedaban sometidas a un procedimiento de incapacitación o de modificación judicial. Es la típica persona, tenemos todos casos en el despacho, una persona que viene a aceptar una herencia y con 40 años pues no necesitaba ni tutela, ni curatela, ni nada. Y resulta que va a aceptar una herencia y por un acto puntual pues se la ve sometida a un procedimiento de incapacitación para todo, para siempre, en fin. Esos inconvenientes lo hemos conocido todos, ¿no? Ahora, tal y como demandábamos, se acude al defensor judicial. El artículo 250 vimos que se refiere a él cuando dice que el nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional. Y aquí hay una novedad también fundamental, aunque sea recurrente, para actuaciones que en el futuro se puedan dar. En las zonas rurales pues vemos todo, oye, es que esta persona ejercita esta asistencia todos los años para vender la cosecha de aceitunas, Pues ese defensor judicial se puede nombrar no solamente para vender este año la cosecha de aceituna, sino con las cautelas y garantías oportunas para hacerlo durante todos los años sucesivos con arreglo a esas previsiones, y eso genera una economía procesal tremenda. Reitera ese precepto el artículo 295 cuando habla de que se procederá al nombramiento de un defensor judicial, aparte de los supuestos que tradicionalmente reconocía nuestro código, cuando la persona con discapacidad requiere el establecimiento de medidas de apoyo de carácter ocasional, aunque sea recurrente. También se prevé que se dispensa al defensor judicial del requisito de pública subasta y de la aprobación judicial de actos, como hemos visto, de la partición de la herencia. Finalmente, la publicidad de apoyos voluntarios o judiciales. El artículo 300 se refiere a que las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y las medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en el registro civil. Conforme al preámbulo, el registro civil es la pieza central, porque a través de él se hace efectiva la preferencia y la prevalencia de las medidas voluntarias, en cuanto que la autoridad judicial va a tener conocimiento de su existencia cuando en el procedimiento pida una certificación relativa a la persona. Y además, la garantía de que en el caso de que esas medidas de apoyo a asistencia se establezcan judicialmente, se van a respetar. Ya lo he mencionado antes, que se prevé la posibilidad de que esa consulta al registro civil se pueda realizar por parte de autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, donde lógicamente y de una manera incontestable debe estar el notariado. No solamente en cuanto al necesario respeto a esa medida de asistencia y de apoyo, que ya no son prohibiciones de derechos o limitaciones, sino que son de otro orden, como hemos visto, sino también en cuanto a que hay causas legales de extinción de los poderes. Hemos visto el cese de la convivencia, extingue los poderes preventivos, cuando se da entre personas casadas o personas convivientes, salvo que se disponga otra cosa. No tenemos manera de conocer eso, sino por manifestaciones de la persona que comparece en la notaría. Eso es necesario demandarlo y ojalá que con la digamos, tan aplazada carácter telemático del registro civil central y demás, pues podamos de una vez por todas tener ese acceso a la existencia de esas medidas judiciales y también a las voluntarias. Viene a reconocerse que la resolución judicial dictada se remitirá de oficio por el correspondiente órgano judicial y las medidas voluntarias pues se remitirán por parte, lógicamente, del notario. En todos aquellos supuestos en que se trate de poderes, mandatos preventivos, actos relativos a la constitución y régimen del patrimonio protegido, la tutela del menor y defensor judicial del menor emancipado. ¿De acuerdo? En cuanto al registro de la propiedad, pues ha sido una de las cuestiones más debatidas en el tema del proyecto. En la actualidad, pues se modifica, como pone de manifiesto el preámbulo, la publicidad o la consulta o el régimen del registro de la propiedad, adaptándolo más desde un punto de vista terminológico, el libro de incapacitado a la nueva situación que se genera por la nueva situación. Respecto de las medidas judiciales, si se establece que las resoluciones se inscribirán o se remitirán a solicitud de parte interesada al registro de la propiedad. Sin embargo, algunas novedades que se incorporaban, como por ejemplo la anotación preventiva de esa medida de apoyo o asistencia,
pues en la actualidad no se prevén tampoco. ¿De acuerdo? Además, el asiento del libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles, que es como se llama ahora ese libro de incapacitados que tradicionalmente era objeto de regulación del Código Civil, pues hace referencia a que solamente expresará la existencia y contenidos de las medidas el órgano judicial que la haya adoptado y los datos de referencia de la resolución, no afectando, por tanto, a las medidas voluntarias de apoyo. ¿De acuerdo? Un último inciso. Estoy abusando ya de vuestra paciencia, pero un último inciso relativo a la capacidad para atestar. Es un tema que desde el punto de vista notarial tiene mucha trascendencia, no solamente por lo que se refiere a la frecuencia o al carácter prácticamente, digamos, exclusivo de la forma de atestar notarial en el tráfico jurídico, sino también por la preocupación que existe en cuanto a la frecuencia de demandas, de procedimientos judiciales sobre o que ponen en juicio, en tela de juicio, la capacidad o actitud de las personas para otorgar testamento. En la actualidad se modifica esa materia también en el Código. El artículo 663 hace referencia, y por lo que se refiere a esta materia, a que no pueden testar las personas que en el momento de testar no se puedan conformar o expresar su voluntad, ni con ayuda de medios o apoyos para ello. La especialidad del testamento frente a este tema, y que quizá la sociedad y sobre todo entidades del tercer sector no entienden, es que es una actuación de carácter estrictamente personalísimo. Quiero decir, aquí difícilmente se puede encajar un sistema de apoyo o asistencia a que se refiere la Convención en cuanto que asistencia o apoyo en la toma de decisiones. Yo creo que este precepto debería referirse más bien a la adopción de los ajustes necesarios a que hacíamos mención antes, como medios personales y humanos que faciliten la expresión de la voluntad de la persona. Así lo recoge el artículo 665, que ha sido objeto de reforma en las sucesivas versiones del proyecto. La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El notario procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando con los ajustes que estime necesarios que pueda expresar su voluntad, deseos o preferencias. Yo siempre he defendido que este precepto sobra en nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque dice respecto a las personas con discapacidad lo mismo que debería decir respecto de cualquier ciudadano y de cualquier persona. Se ha excluido la necesaria intervención de los peritos, de la intervención de 2 facultativos que se incorporaban en las versiones iniciales del proyecto, quizá por asimilación mecánica del testamento que todos estudiamos, del demente en intervalo lúcido, sin perjuicio de que, lógicamente, el notario pues, pueda usar de todos los medios que tenga a su alcance en cuanto que ajustes necesarios para conocer la verdadera y asegurarse que la voluntad del testador es la que queda reflejada en el instrumento público. Simplemente decir que se hacen una serie de adaptaciones en el tema de las formalidades testamentarias como ajustes razonables a los efectos de personas con discapacidad. Por ejemplo, expresamente se reconoce por el artículo 695 que el testador expresará oralmente, por escrito o mediante cualquier medio técnico, material o humano su última voluntad al notario. También se establecen algunas previsiones específicas respecto del testamento cerrado respecto de personas que adolezcan de alguna discapacidad visual, más como ajuste razonable, ya digo, que como sistema, a mi entender, de apoyo o asistencia. En cuanto al artículo 808, también se modifica, es algo que desde el punto de vista notarial también debemos tener en cuenta, en cuanto a la excepción que suponía el sistema de legítimas entre los hijos a los efectos de favorecer a las personas que se encuentren en situación de con discapacidad. ¿De acuerdo? En la actualidad, el artículo 808 se viene a referir a que cuando alguno o varios de los legitimarios se encontraran en una situación de discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad. En tal caso, se entenderá, salvo disposición contraria del testador, lo así recibido por el hijo, que queda grabado con una sustitución fideicomisaria de residuo, a favor de los que hubiesen visto afectada su legítima estricta.
y no podrá que el disponer de tales bienes ni a título gratuito ni por acto mortis causa. A mí este precepto me genera dos reflexiones distintas. Por un lado, cuando habla de legitimarios, aquí hace referencia a los legitimarios, ¿de acuerdo? En la regulación anterior del Código Civil se hablaba de hijos y descendientes, no sé si lo recordáis, el artículo 808. Da la impresión de que aquí se refiere a los hijos o a los descendientes inmediatos, sin que haya descendientes intermedios, limitando desde ese punto de vista las facultades del testador, ¿de acuerdo? Cuando además habla después a que lo así recibido por el hijo beneficiado, quedará grabado con su institución fideicomisaria. Desde ese punto de vista impone un criterio más estricto que el que recogía el artículo 808 con anterioridad. Pero por otro lado reconoce un contenido mucho más amplio. Antes venía a decir que se podía establecer una sustitución fideicomisaria. Ahora el artículo 808 dice que podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad. O sea, no lo limita a que lo haga a través de una sustitución fideicomisaria. Solamente a continuación hace constar que en tal caso, lo así recibido por el hijo, salvo disposición contraria del testador, se entenderá grabado con una sustitución fideicomisaria de residuos. Si os fijáis, el criterio es radicalmente distinto. Yo puedo disponer libremente de la legítima estricta de mi hijo a favor de un hijo con discapacidad. Antes no se establecía así. O sea que esta es la vía por la que quizá podemos suplir un poco la carencia que supone la sustitución ejemplar con arreglo a... no es lo mismo, evidentemente, pero no hablando en puridad técnica, sino un poco la vía a través de la cual pues, podemos incorporar estas previsiones. Bueno, pues yo creo que he abusado un poco de vuestra benevolencia. Queda mucha materia en el tintero, todo lo que es relativo, por ejemplo, y que yo sea consciente, quedarán otras muchísimas, todo lo que es relativo a la capacidad contractual, las normas de rescisión, de nulidad, las disposiciones transitorias, son fundamentales, la regulación que se incorporan algunas novedades en el tema de los patrimonios protegidos de la persona con discapacidad, el tema de las sustituciones, las causas de indignidad, por ejemplo, se retoca una causa de indignidad, de modo que se incluye como causa de indignidad el haber sido privado en el ejercicio de una curatela de una persona con discapacidad, no solamente quien no haya prestado alimentos, sino quien haya sido privado del ejercicio de la curatela de una persona con discapacidad e indigno de suceder expresamente con arreglo a lo que establece el artículo 756. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero por lo menos haber aportado alguna luz sobre esta materia. Ya os digo que es un tema que da para mucho y ojalá retomemos este trabajo a través de los seminarios, a través de la creación de grupos de trabajo específicos, que creo que es fundamental. Porque, como he dicho, el cambio supone el dar la vuelta como un calcetín a lo que es la percepción del ejercicio de nuestra función, sin perjuicio de que tenga su claro apoyo en lo que siempre ha sido la actuación notarial. Y no podemos defraudar esta confianza puesta en nosotros por la sociedad, por las personas con discapacidad, por el legislador también, lógicamente no vamos a dejarlo atrás. Y se impone pues una labor valiente pero responsable de formación y de actuación en este sentido. Pocas leyes como esta, yo por lo menos no he conocido ninguna, como a lo mejor tampoco la he estudiado como esta, prevén expresamente la necesidad de colegios profesionales, de operadores jurídicos, del ministerio, de direcciones generales, de promover de una manera adecuada la formación y la asunción de estos principios, porque tengo la clara convicción de que igual que con arreglo a una legislación mala como era la anterior se podían hacer las cosas mejor, también con una legislación buena, aunque mejorable como la que vamos a tener a partir de ahora, se pueden seguir haciendo las cosas mal. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Simplemente apuntar que claramente el cambio de paradigma es evidente y que yo creo que aquí los notarios tenemos que dar todo lo que somos capaces porque, como tú bien has comentado, va a depender mucho también el funcionamiento de esas resoluciones que se vayan dictando por los tribunales, pero con nuestro propio quehacer debemos demostrarle que precisamente hay que poner en valor
esa capacidad, ese desarrollo de libre personalidad y no acudir como una vía de escape a decir yo me quito de problemas y que sea lo el que decida. Es un cambio total y radical de perspectiva y tenemos que darlo a conocer así entre todos los compañeros y que todos pues vayamos al unísono en ese sentido. Me parece fundamental. Pues nada, como academia también nos Muy bien. comprometemos a ayudar a esa difusión y a profundizar en el próximo curso en esta ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Adiós.